Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer una revisión, un unboxing de lo que tenemos aquí en pantalla. Básicamente, como si ya lo viste en el título del video, esta es una transportadora para animales. Bueno, para tu gato, tu perro, no sé, lo que quieras poner y que quepa aquí, ¿no? Te la vengo a traer porque hay varias personas que a lo mejor puedan tener la duda de si les conviene, si es de buena calidad, si no es de buena calidad, cómo viene, cómo llega y bueno. En esta ocasión, esta me llegó en esta bolsa que tenemos aquí. Por la letra, bueno, por la parte de atrás tenemos algunas letras, algunos mensajes, pero pues nada del otro mundo. Solamente es de que esta bolsa no se deje al alcance de los bebés o de los niños porque les puede causar daño de sofocación o algo por el estilo, ¿no? Así es como me llegó. Venía dentro de una caja de Amazon y ya. Bueno, abriendo lo que es esta bolsa, cabe mencionar que esta bolsa, bueno, esta transportadora ya la he utilizado, por lo que puede estar pues con pelos del animal, ¿no? Pero pues lo normal. Aquí tenemos la bolsa, la quitamos y esta es la transportadora. Es estilo como de cangurera, no sé cómo la conozcan en otros países, pero pues aquí llevas a tu animalito, llevas a tu perro, a tu gato. Por la parte de aquí abajo pasan sus patas traseras. Sí, sus patas traseras. Por la parte de aquí arriba pasan sus patas delanteras. Y tiene un agujero en la parte de aquí para que pases la cola del animal, ¿no? Para que no se vaya doblada o algo por el estilo. En esta cuestión, este es el modelo en específico. Bueno, déjame ver si puedo alejar un poquito más la cámara para que esto se alcance a ver a cuadro. Es de muy buen material, o al menos a lo que se alcanza a percibir. Es de muy buenos acabados. Tiene sus... Bueno, ahorita te voy a mostrar más o menos cómo funciona todo esto. Así se ve del lado de afuera, por así decirlo, y este es el lado que va a ir hacia ti, hacia la persona que se lo va a colocar. Esto funciona como de una manera como de mochila, como de backpack. Simplemente te pones la mochila, la aseguras con estos cinchos. Tenemos dos, tenemos este de aquí y tenemos este del lado de acá. Ahorita te voy a mostrar más o menos cómo se ve ya puesta. Este se pone aquí. Ahí está y listo. Una cosa, pues por así decirlo, bastante a notar y que podría mencionar esto es de que para las personas puede que las primeras veces este tipo de cinchos sea muy difícil de quitarlos porque se sienten demasiado duros o no sé, son nuevos, ¿no? Relativamente. Pero la manera de quitarlos fácilmente, mira, por ejemplo aquí estoy pellizcando y no sale, sale con un poquito de fuerza. Pero para quitarlos con mayor facilidad, pellizca de la parte de aquí donde tenemos esta como la terminación. Si le pellizcas de aquí, sale un poquito más fácil. Te digo, esas son las primeras veces porque pues son nuevos, no se han usado y por lo tanto pues son un poquito complicados de quitarlos, ¿no? Tenemos algunas correas para ajustar, tanto la parte de aquí abajo por el largo de la agarradera del brazo, también del otro brazo. En la parte interior vamos a encontrar con lo siguiente. Mira, déjame, le doy la vuelta. Aquí contamos con dos cierres mismos que sirven para quitarlos todos, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. En la parte de aquí quitamos este cincho, ahí está, y abrimos esta compuerta para poder meter con mayor facilidad a nuestro canino, a nuestro felino, lo que tú quieras, ¿no? Aquí adentro contamos con esta como tira para, supongo yo, ¿verdad? Que es como para algún accesorio. Por si quieres llevar alguna gorra, alguna bolsa, simplemente lo agarras aquí, pues lo agarras con este ganchito y lo pasas por afuera. Y ya cuando esté aquí dentro tu perro, tu gato, simplemente subimos los cierres. En este caso, ahí está, mira, lo subimos. Aquí queda algo expuesto esta correa para, te digo, por si quieres llevar una mochila, una bolsa o lo que tú quieras, pues ahí la puedes colgar. Subimos este otro cierre y para asegurar al felino o al perrito, lo que tú quieras, contamos con esta tira de aquí, mira. Simplemente también es un poquito ajustable. Aquí la tenemos. Y ya que está dentro nuestro animal, lo ponemos aquí, agarramos aquí para que en caso de que se abran los cierres, pues esto no se abra y no se vaya a caer el perro o el gato, ¿no? Contamos con estos dos cinchos, tanto bueno, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. Y pues así quedaría esta pues transportadora tipo como cangurera. Te digo, aquí tenemos los cinchos. Me la voy a poner para que veas más o menos cómo queda ya todo esto puesto y te voy a mostrar más o menos cómo se ve ya con el modelo, ¿no? Que en este caso pues el modelo sería este que tenemos aquí abajo. Sería este amiguito que tenemos aquí que se llama Henry, ¿no? Es un perro pug, es como del tamaño mediano, entre mediano y grande, ¿no? Para que lo tengas como referencia, suele pesar unos 7 kilos aproximadamente y pues cabe bastante bien, aunque le queda un poquito floja, le queda un poquito apretada usando este tipo como de ropa de suéter, pero le queda un tanto floja estando pues sin suéter, ¿no? Así que déjame mostrarte más o menos cómo se ve esto ya puesto.
Y pues bueno, siguiendo con este tutorial te voy a mostrar más o menos cómo se pone, cómo se ve ya más o menos puesta. Aquí la tenemos lo que es la cangurera. Se puede poner de dos modos, tanto de modo frontal, o sea, ponértela así, con tu mascota mirando hacia adelante, como del lado trasero, ¿no? Aquí la tenemos. Simplemente pues para ponértela bien podrías pedirle a alguien que te ajuste lo que son los cinchos en la parte trasera para que esto quede de la mejor manera asegurado y que tu mascota pues no se vaya a estar mueve y mueve, ¿no? Aunque también se puede poner de la manera pues tradicional como se usan las mochilas, ¿no? Pasas una mano por aquí, la otra mano por acá y pues aquí teniendo los cinchos sería más fácil acomodar todo esto en su lugar. Y ya nada más pides a alguien que te ponga pues el perro atrás o pues ya lo haya subido, ¿no? El chiste es así. Y bueno, para esto aquí lo tenemos. Me lo voy a poner del lado de enfrente, así está. La aseguramos con los cinchos de la parte trasera. Nada más que esto es un poquito más fácil si su perro no se la pasa de inquieto, ¿no? Así que bueno, déjenme, nada más pasa la pata de arriba y ya. Cincho del lado de acá. Te digo, esto es un poquito más fácil si tienes algún compañero que te ayude o algo así por el estilo, ¿no? En este caso pues yo estoy aquí solito, por lo tanto me es un poquito más complicado. Pero como lo ven, más o menos así quedaría. Obviamente pues para el perro necesitaríamos acomodarle un tanto lo que son sus patas para que esto sea su mayor comodidad. Así lo tenemos, mira, ahí están. Y pues ya no, mira, ahí tenemos las manos libres. El perro va pues creo que relativamente bien, aunque tenemos aquí su cono. Y pues ya no, de esta manera sí quedaría lo que es esta cangurera, esta transportadora tipo cangurera para este animalito, ¿no? Y pues ya, te digo, si aguanta el peso. Este perro pesa aproximadamente unos 7 kilos. Y pues la calidad de los materiales es bastante buena. Obviamente ya no me las encinché atrás porque se me hizo bastante complicado. Aparte de que no se está quieto. Pero pues bueno, ahí la tenemos por si la quieres comprar. Creo que sería una buena opción por tu mascota, ¿no? En este caso este perro es entre mediano y grande. Aunque otros perros más chicos podrían caber, pero pues les quedaría un tanto floja tal vez. Y pues aquí lo tenemos, mira, aquí está. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido. Y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.